Tenemos que vivir como Dios nos ha mandado a vivir, cultivando sabiduría y disciplina. Dos cuestiones que nos cuestan mucho trabajo llevar en nuestro día a día. La disciplina es una de las herramientas que más nos pueden ayudar para poder alcanzar aquellas cosas que queremos, tener los objetivos claros, ¿no? Pero si no va acompañado de la sabiduría, podemos tomar caminos muy contrarios a lo que es la voluntad de Dios y este tiempo lo estaríamos desperdiciando, porque no estaríamos haciendo las cosas para el eterno, sino solamente para aquí en la tierra. Pero la sabiduría no solamente sería para las decisiones que debemos tomar, sino también ver cuándo es tiempo de esforzarse y cuándo es tiempo de descansar. Que seamos sinceros, el descanso es de las pocas importancias que le tomamos en nuestra vida y realmente lo hacemos muy poco. Y no, estar en el celular o estar todo el día acostado en el sofá no es tomar un descanso. Muchas veces no vamos a tener ganas de hacer lo que nos corresponde, pero no por eso vamos a dejar de trabajar en la disciplina. Si es que realmente somos discípulos de Jesús, porque ser productivo no es opcional. Escúchame bien, si no aprovechas los recursos que tienes en obediencia al Señor, quiere decir entonces que tú te crees dueño de tus horas y tú y yo sabemos que no es así. Deja de estar por la vida a medias. No podemos estar a medias, no podemos estar medio comprometidos con el Señor, medios comprometidos con el mundo, medio me esfuerzo unos días en estos, otros días estoy súper full de productivo y al día siguiente ando procrastinando. Un día estoy lleno de gozo, avivado en el Señor, una semana llena del Espíritu Santo, ¿no? Pero a la semana siguiente como que me apagué. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos actuando así de una manera muy fluctuante? Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas por primera vez, ¿qué es lo que pasó? Él nos llamó, Él nos limpió, estamos en gozo, estamos felices, Él nos restaura, estamos en nuestro primer amor. Y en ese momento queremos que todo el mundo vea que Cristo ha llegado a nuestra vida, que lo reconocemos como nuestro Señor. Así que quiero que primero hagas este pequeño ejercicio. Cierra tus ojos y trae a tu memoria el primer día que conociste a Cristo. Ese día que te hablaron de la salvación, que te hablaron de la cruz, que te hablaron del amor de Dios en tu vida. Ese día que te arrepentiste y entregaste todo lo que tú eres a Dios. ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Recuerdas la importancia de haber tomado esa decisión? ¿Cómo reaccionaste después de esos días? ¿Y cómo es que vives ahora? No sé ustedes, pero yo era muy feliz, estaba llena de un gozo impresionante porque ese amor que tanto buscaba, que me hacía falta, por fin lo había encontrado. Más bien, ese amor me encontró a mí, ese vacío que yo tenía y que por años busqué llenarlo de un montón de cosas que nada más me perjudicaron, ese vacío ya estaba siendo llenado. Pero bueno, después, ¿qué pasó? Después de este tiempo, de esos años que yo estuve súper full metida en la iglesia, predicando el evangelio sin conocer del evangelio y diciéndole a todo el mundo, amo a Cristo, estoy en Cristo. Y recuerdo que mi papá estaba muy enojado, incluso me quería correr de la casa, pero yo dije, no me importa, yo amo a Cristo. Pero después hubo una etapa mala. ¿Qué pasó? Me apagué. Me alejé de Dios, me alejé de mi primer amor, lo había perdido. Y no sé si a ti también te llegó a pasar como a mí. No es como que Dios se haya alejado y me haya abandonado, sino que yo había perdido mi mirada, Él me había desenfocado y yo solita fui la que me alejó y me fui enfriando. Así que yo te quiero preguntar. A lo mejor tú me has de decir, bueno, Andrea, es que yo no me he alejado del Señor, yo sigo en el Señor, pero ¿tú has perdido tu primer amor? ¿Sigues de verdad con ese gozo extremo como el primer día que Dios te llamó? Porque no se te da como que no, yo me sigo congregando en la iglesia, sí, a lo mejor físicamente no te has alejado, pero eso no quiere decir que no estás lejos de Dios. Tu oración siempre es ferviente, es igual con ese clamor, agradecimiento en las buenas y en las malas. Tiempo de intimidad con Dios de verdad sigue siendo tan genuino que a ti no te importa si los demás te ven llorando, si te ven moqueando, no te interesa porque amas al Señor y derramas profundamente tu corazón en Él. Obviamente no para que los demás te vean, sino porque es tanto el amor que tienes por Él que no puedes controlarlo. De verdad puedes asegurarte que estás todavía en esa etapa del primer amor. Si tú estás en la etapa de que reconoces que no amas a Dios como al principio, que no estás seguro qué pasó, en qué momento te alejaste, quiero decirte que esto tiene una explicación porque tuvo
tuvo que venir algo previo antes de que ocurriera esto. Y no te enojes con lo que te va a decir. No te sientas insultado, no te enojes. Quiero que realmente comprendamos, porque yo estuve ahí. Falta de crecimiento espiritual. Dejamos de crecer. Solamente estamos obteniendo información bíblica, pero que lo estés obteniendo no quiere decir que te estás alimentando bien. Así que déjame te explico. Cuando somos nuevas criaturas en el evangelio, nos tienen que dar leche porque no podemos consumir cosas sólidas, como los bebés, porque no las podemos digerir. O sea, tú cuando llegas al evangelio, por lo usual te dicen, tienes que empezar por los evangelios, leyendo primero para que sepas la vida de Jesús, luego el Antiguo Testamento para que vayas entendiendo, y al final el Apocalipsis, porque cuando lees el Génesis como que te pierdes, no entiendes muy bien la relación de lo que hay del Nuevo Testamento, pero si tú llegas, abres la Biblia y lees Apocalipsis, o sea, te pierdes por completo porque no lo puedes digerir. Somos tal cual como un bebé, ¿no? Tú un bebé, no cuando nace le vas a dar pollo luego, porque sabes que no lo puede masticar, le empiezas a dar leche. Es de la misma manera, hay tiempo para cada cosa. Pero con el tiempo, de la misma manera, vamos a ir creciendo en el evangelio. Y llega un tiempo donde ya no necesitamos la leche, necesitamos el alimento sólido, para que por nuestra cuenta empecemos a discernir lo que es correcto y lo que no, lo que es conforme a la palabra. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y malo. Todos tenemos que pasar por esta etapa, pero ¿qué es lo que pasa? Que no todos lo hacen. Dejas de crecer espiritualmente y como resultado da la pérdida de tu primer amor. Quitamos nuestra mirada de Cristo y somos más susceptibles de que roben nuestra atención. Por ende, nos distraemos en la vida con otros amores. Pensamos que Cristo ya no puede llenar ese vacío, o que dejó de llenarlo, que ya no es suficiente, entonces se nos hace fácil voltear a ver allá afuera a lo que había antes y decir, bueno, no tiene nada de malo si tantito estoy ahí, ¿no? Y empezamos a caer en lo mismo o peor que antes, porque pensamos que son buenos para nosotros y nos llenarán, que llenarán ese hueco otra vez, porque cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, ya no somos llenos de Él, entonces otras cosas empiezan a llenarnos y ya Cristo no cabe. Y como estas cosas no son suficientes, empezamos a buscar otra, y ese hace un círculo vicioso, provocando que nos alejemos cada vez más y más del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Ves lo que dice? Se han hecho tardos para oír. No es que éramos sordos. Bueno, cuando estábamos sin Cristo, sí lo éramos, porque estábamos muertos espiritualmente. Por eso no podíamos ir ni entender las cosas de Dios. Por eso que no te caiga de extraño que cuando tú le hablas a una persona de Cristo, te tomen de a loco, te ignoren, se burlen incluso de ti, porque nosotros éramos así, teníamos una venda que nos cegaba. Pero cuando Cristo nos da vida, ese velo es quitado. Y es cuando ya podemos oír. Por eso, aquí te lo estoy diciendo otra vez. Aquí dice, se han hecho tardos para oír. La sordera suele venir primero, luego el deseo de rendirse. Así que debes estar atentos, porque cuando la palabra empieza a parecer sorda, debemos considerarla como una señal de advertencia. Si tú te pones a leer todo el libro de Hebreos, te das cuenta que es un libro que está lleno de advertencias. Los cristianos desanimados necesitan ser animados, consolados y enseñados, pero también necesitan ser advertidos. Estamos para animar a la iglesia, estamos para animar a aquellos cristianos, no para alejarnos, no para tacharlos, no para empezarlos a excluir, no para decirle, y eso que está en Cristo y ve, y, o sea, no estamos para eso. No tenemos que hacerlo, tenemos que animarlos, pero también tenemos que advertirles de las consecuencias de alejarse de Jesús. Y muchos no hacen esto por temor de, no, es que se va a alejar más. Mira, la palabra es la palabra y la que va a ser la hora va a ser la palabra, no la vas a hacer tú. Así que cuando nosotros empezamos a esconder unas cuestiones del evangelio, o empezamos a minimizar, o empezamos a disfrazar, o empezamos a hacerlas como no tan graves, por eso muchos cristianos se alejan. De verdad, yo digo, Señor, si yo hubiera entendido la palabra, si me hubieran sido la palabra así tal cual era, muy probablemente, a lo mejor, no lo sé, muy probablemente no me hubiera alejado, o hubiera sido más consciente de varias decisiones que en las cuales sí me arrepiento de haber tomado aún conociendo al Señor, pero era porque yo no entendía esas consecuencias. Ahora que estoy en Cristo digo, Señor, las entiendo, obviamente no las quiero volver a cometer, soy prudente, oro al Señor para que Dios me libre de cometerlas, pero
Esto se puede haber evitado si la iglesia se dedicara a predicar el evangelio tal cual es. Cuando nosotros dejamos de crecer en el Señor, no somos capaces de poder entender más de Dios. Así que si tú estás conforme con lo poco, porque créeme que aunque sepas muchísimo, sabes muy poco de Dios. Si estás conforme con eso, no serás capaz de poder comprender la profundidad de lo que es Dios. Obviamente en esta vida no nos va a alcanzar para poder entender ni siquiera una media parte de lo que es Dios. Pero la decisión de quedarnos estancada es nuestra. ¿Las consecuencias serán muy grandes? Sí. Y después nos vamos a quejar de las consecuencias que nosotros mismos provocamos. Yo en ese momento que no entendía nada, muchas veces dije, Señor, ¿pero por qué permitiste? ¿Por qué esto y el otro? Y ya con el tiempo, cuando realmente dije, Señor, es que creo que estoy equivocada, quiero conocer más de ti, me fui dando cuenta que la que tenía el problema era yo, porque aunque yo estaba en mi primer amor y estaba muy avivada, no me estaba adentrando a conocer a Dios cada vez más de Él. Si yo lo hubiera hecho, me hubiera librado de esas consecuencias y no le estaría reclamando, o no le hubiera reclamado en ese momento a Dios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vienen por nuestra falta de entendimiento, por ser cristianos acomedidos, por querernos quedar así. Así que no culpes al Señor, mejor pregúntate realmente cómo estás, si estás conforme con lo poco que sabes de Dios, si sigues creciendo espiritualmente o ya te quedaste estancado. ¿Y cuál sería tu excusa para no conocer más de Dios? ¿Acaso no puedes ver para no leer la palabra de Dios? Ok, a lo mejor alguien no puede ver, pero sí la puede escuchar. Hay personas que no pueden escucharla, pero pueden ver, y muchas iglesias, y esto es muy bueno, están metiendo lenguas de señas, que esto sí es inclusión, ¿eh? Pero yo ahorita me refiero en ti en especial que estás viendo este video. ¿Acaso estás en un país donde no puedas tener una Biblia en tus manos? Donde realmente es prohibida y son perseguidos por el nombre de Cristo. Porque si tú estás viendo esto, pues no entras en ninguna de esas categorías. Y aprovecho para que nos pongamos en oración por esto y por las demás circunstancias que puedan haber, por aquellos hermanos que son perseguidos, por aquellos hermanos que les prohíben leer la palabra, que puedas tomar y ser consciente de la bendición que tú tienes de poder estar en tu casa, en un país tranquilo, donde en cierto punto eres libre de creer en Cristo, de llevar tu vida donde tú quieras, y aquellos hermanos que no lo son, que esta noche o en el momento que estés viendo, cuando termines de ver esto, puedas doblar unos minutos tus rodillas y poner en constante oración a estos hermanos para que Dios los siga fortaleciendo en su fe. Ahora, quiero que medites en lo que dije hace rato. ¿Has perdido el interés de seguir conociendo de Dios? ¿Qué has hecho realmente para conocerlo más? Y no me refiero a cumplir tus disciplinas espirituales, que sí, en cierto punto son parte de, obviamente dependiendo del enfoque, pero fuera de eso, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente te estás esforzando? ¿Estás pagando el precio que se requiere? Claro, por supuesto que esto ya lo sabes, pero si no te lo recuerdo, seguir a Cristo requiere un precio, y eso es morir a ti todos los días. No te dejes llevar por las tentaciones de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de estas cosas y dediquémonos a hacer el bien. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Este versículo debe ser un recordatorio constante de que todo busca la manera de robar nuestra atención, y cuando nos damos cuenta ya hay algo que robó la atención que le correspondía a Dios. Por eso lo he dicho y lo seguiré diciendo, la importancia de consumir contenido con conciencia, que realmente tenga un provecho. Aquí quiero hacer un paréntesis con referente al contenido. Aunque seas cristiano y consumas contenido cristiano, tenemos que discernir si es conforme a la palabra, porque están saliendo muchas ideas, muchas interpretaciones propias, porque cuando empezamos a madurar espiritualmente no quiere decir que yo voy a hacer mis propias interpretaciones. Todo tiene que ser respaldado por la palabra de Dios y por supuesto con la iglesia de Cristo, lo que predicamos a diario. Todos tenemos que estar en el mismo canal, como quien dice, en el mismo barco. Y yo sé que pudiera salir la pregunta de, bueno, entonces Andrea, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y tal vez eso lo abarquemos en otro video, pero debemos de evitar caer en el error de sacar un texto fuera de contexto, porque toda la Biblia está relacionada. Si hay un versículo, hay otros versículos que lo respaldan. Y obviamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos confirma también. Nuestros pastores, maestros, aquellos de los cuales debemos de rendirles cuentas, que nos van a exhortar con amor, porque no podemos ser ovejas solitarias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio?
Y si llevas bastante tiempo, ¿a quién le estás enseñando? Pues, aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí la verdad es que todos los cristianos tenemos que ser maestros porque podemos ayudar a discipular a otros. La enseñanza confirma que es parte fundamental en el aprendizaje. Y no me refiero a que todos tenemos que ser pastores o ministros o estar en la escuela dominical, sino que tenemos que discipular porque ese es un mandato que Dios nos da, ir y hacer discípulos. Pero si nos están discipulando a cada rato, ¿cómo pretendes enseñarles a otros si tú no aprendes? Esto es duro, pero no concibo en mi cabeza que un cristiano a cada rato tenga que estar siendo discipulado, que esté regresando una y otra vez a las bases bíblicas. Y después de eso, él también quiera enseñar o empiece a enseñar a alguien más. Es como, o sea, ¿cómo puedes enseñar algo que tú no lo estás comprendiendo y no lo estás llevando a cabo? O sea, no estás siendo congruente con lo que estás hablando. Aquí en cierto punto, triste, creo que la iglesia se ha estado deteriorando. El crecimiento de la iglesia ha estado retrocediendo. Es como si se estuviera dando pura leche espiritual y tristemente una que otra adulterada por ahí. Se ha estado dejando a un lado las bases bíblicas. Esas bases siempre deben de estar porque son las que mantienen nuestra fe y siempre tenemos que regresar a ellas para no desviarnos. Pero igual esas bases se están dando de una manera como que muy diluida en cierto tiempo. Hay muchísima falta de conocimiento. Hay muchos cristianos que no conocen lo que creen y por qué creen lo que creen. Por eso, cuando viene gente de afuera por duda, otros pudieran hacerla con una mala intención de burla o lo que sea. Muchas veces nosotros no sabemos dar una respuesta clara. Ni siquiera podemos decirles a ellos por qué creemos lo que creemos, aunque se burlen y quieran sacar otras cosas, el querer debatir, ¿no? A lo mejor sí, no tenemos unas bases muy estructuradas, es decir, bueno, sí puedo defender la palabra porque sabemos que nos falta mucho conocimiento en varias cosas, pero mínimo decirle, mira, si tú no crees, no importa, tú me preguntaste, yo te voy a decir por qué realmente yo creo lo que creo. Aquí es cuando se necesita una generación que se levante a defender lo que cree. Porque la vida no se trata de nosotros, la vida no es para nosotros. Se trata y siempre va a ser para Él. Somos un hilo en el tapiz del propósito de Dios. Somos el reflejo de Cristo a ser hechos a su imagen y semejanza. Al principio de este año te he estado compartiendo cada vez más sobre la gestión del tiempo, el ser productivo, la organización, para que podamos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Por eso debemos manejar de manera eficiente los dones, talento, entusiasmo, todo lo que somos para hacer esas buenas obras que Dios quiere, para así no ir en contra de ello y vivir conforme a mi voluntad, como si todo lo que tengo me perteneciera. La productividad no lucirá de la misma manera para todos, pero todo el cuerpo de Cristo tiene una misión, pero no todos lo cumplimos de la misma manera. Todos tenemos diferentes actividades en nuestras vidas, la flexibilidad de tiempo es diferente, nuestras capacidades, habilidades, nuestro ámbito familiar es diferente, trabajamos en áreas diferentes, etc. Y como no son iguales, por eso debemos orar por discernimiento y sabiduría, de cómo usar lo que tenemos en el lugar que Dios nos ha puesto. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esta es una de las peticiones que a Dios más le gusta y nos promete darnos sabiduría. Esa sabiduría que necesitamos si lo hacemos con un corazón correcto, creciendo en el carácter de Cristo. Podemos usar muchas herramientas de gestión de tiempo. Buscar así, leer lo que tú quieras de súper organización, pero estas no pueden cambiar tu corazón, solo Cristo. Dejemos de querer abarcar todo si es que realmente hemos madurado, porque la madurez nos lleva a entender que no podemos hacerlo todo. Si estás en un ministerio, sé excelente en ello, pero no quieras abarcar en todas las áreas de la iglesia, porque no vas a poder dar el ancho y solamente vas a quedar mal. No podemos hacer todo y eso está muy bien. Ya quítate esa carga que te has puesto a ti mismo. Nosotros no somos Dios y Él sabe muy bien nuestros límites y realmente no nos necesita, pero igual se deleita en invitarnos a ser parte de su plan de redención. Él ya lo hizo todo, solo andemos en las obras que Él ya preparó y no nos distraigamos con otras tareas a las cuales Dios no nos ha llamado. Por eso es importante la planeación, para saber las tareas que debemos hacer día a día, poder avanzar ellas y cada vez más acercarnos a ser con integridad esas áreas de responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros. El ser eficientes está bien, el querer serlo está muy bien.
¿no? Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo, esto de verdad que nos hace sentir más relajados, más libres en un cierto punto, porque no importa lo que hagamos, no importa el resultado, Dios tiene el control. Por eso no nos debemos desanimar, ni sentir mal, ni sentir que, pues, que no tenemos identidad o que no valemos, que no somos suficientes, nada de eso. Pero sí tenemos la responsabilidad de hacer las cosas, llevando todo en oración porque sus planes son mejores que los nuestros. Todo esto es para regocijarnos en el Señor porque nos permite hacer todas nuestras actividades. Pero caer en la sobreproductividad o del otro lado donde no nos queremos hacer responsables está demostrando que no somos lo suficientemente maduros. Tenemos que ver qué pasó, en qué momento dejamos de ver a Cristo, arrepentirnos y volver a comenzar con Dios. Y créeme que el volver a comenzar no es malo. Mucha gente tiene miedo de volver a comenzar, pero es preferible volver a comenzar a que seguir en lo mismo. Cuando llegues a una edad muy avanzada, si Dios lo permite, te vas a arrepentir. Porque no hay nada mejor que empezar de nuevo de la mano de Dios, sabiendo, como ya lo dije, que sin importar el resultado, todo está en las manos del Señor. No solamente se trata de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Sino de practicarla. Tener el discernimiento para no estar tropezando. No tomar otros caminos, ver qué es lo que me hace falta para seguir creciendo, qué es lo que me detiene, qué es lo que me hace retroceder. Nosotros somos los que tenemos que poner límites a todo aquello que nos distrae, aquello que no es beneficioso. Y si no crecemos espiritualmente, no vamos a poder discernirlo. Y si podemos discernir y no ponemos los límites, es una decisión tuya y es tomar como el sacrificio de la cruz en vano. Si no empezamos a ver realmente las cosas como son, seremos todo menos ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, porque ¿cuántos se siguen preguntando, llevando tantos años en la iglesia, cuál es la voluntad de Dios? Si Él ya lo reveló, está en su palabra. Su espíritu está en nosotros. Pero ¿por qué siguen habiendo dudas sobre su voluntad? ¿Por qué dicen que no pueden hallarla si Él ya lo dijo? En vez de preguntar, Señor, ¿dónde me escondiste tu voluntad? Mejor pon atención. ¿Qué tantas cosas se distraen? ¿Qué tanto ruido hay a tu alrededor que no te deja escuchar claramente la voz de Dios? Llenémonos de la palabra, de verdad, alimentémonos de ella. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, que pondrá el deseo de conocer más de Dios, llenarnos más de Él, que nos dé las herramientas para vencer, para oír, para retroceder, resistir a todos nuestros deseos carnales y someterlos a Cristo. Si realmente amamos a Dios, tenemos que meditar en su palabra. Medita de día y de noche en este libro de la ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se te prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas pues miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Su palabra nos hace sabios para la vida. Entonces, ¿por qué nos abrumamos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos frustramos? Y me estoy incluyendo porque yo soy la primera. Eso es algo que yo dije, Señor, esto es mucho para meditar, esto es mucho para reflexionar, más en este principio de año, en cómo me estoy organizando, en todo lo que quisiera hacer. Por eso dije, Señor, sí o sí, yo necesito más de tu sabiduría en este año. Ya perdí mucho tiempo atrás. Muchas veces yo le dije al Señor, si yo hubiera estado atenta, si yo hubiera leído más, si yo hubiera direccionado mi corazón bien, si no hubiera quitado mi mirada, hubiera aprovechado mi juventud en ese tiempo. Y después fue como que, a ver, Andrea, o sea, tampoco estás abuela, ¿verdad? Gracias a Dios estás bien, estás en un lugar donde estás bien, un país donde puedes leer la palabra, puedes meditar en ella, donde es muy fácil para mí poder comprar libros sin ningún problema. Dije, entonces, ¿cuál es el pretexto? Dije, Señor, es verdad, no tengo ningún pretexto, no estoy siendo una persona madura en el evangelio. Dije, Señor, necesito de tu sabiduría, ser más sabia para reflejar a Cristo, ser más sabia en manera de pensar, de actuar, de vivir, empezar a cuestionar pues todo lo que hago, con qué motivo lo hago, todo lo que veo, todo lo que escucho, crecer realmente en el discernimiento y enseñar las verdades del evangelio, porque ya llevando tantos años conociendo, no es posible que no podamos llevar el evangelio tal cual es. Y bueno, esto es mucho para meditar, a lo mejor para algunos muy exagerado, a lo mejor lo que sea. O sea, no, porque no nada más es la gente de afuera la que ve, sino también los de la misma iglesia que podrían tachar a uno como fanático o muy radical o no sé qué, pero tenemos que ser radicales en el evangelio. 1000 veces serlo, obviamente de manera sabia, no siento que seas un fariseo ni un religioso, pero serlo para que cuando lleguemos delante del Señor nos diga, buen siervo, fiel, entra el gozo de tu Señor. Nosotros decir, Señor, pues no lo merecemos porque no lo hicimos de la mejor manera, pero gracias porque aún así siendo imperfectos, tú nos usaste y fuimos obedientes a tu voz. Como siempre, espero que este video sea de gran bendición para tu vida, que puedas buscar más del Señor, llenarte más del Señor y que a donde quiera que tú vayas,
Como siempre, oro, Señor, que podamos reflejar a Cristo, sin importar en donde estemos, con quién estemos. No solamente al momento de hablar, no solamente lo que posteamos en las redes. No, en todo lo que hagamos. Que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.